¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que realmente pasó en el jardín del Edén? ¿Es la historia que te contaron sobre Adán y Eva todo lo que necesitas saber? Sé que creciste escuchando que su pecado fue la razón por la que todo salió mal. Pero ¿y si te dijera que hay algo mucho más grande, algo que descubrieron y conservaron durante generaciones? Su secreto ha sido revelado. Y lo peor, esta revelación podría cambiar absolutamente todo en tu vida ahora. ¿Alguna vez te has sentido estancado, buscando respuestas que nunca parecen llegar? Ese dolor de no entender por qué las cosas no avanzan, aún con tanta fe. Yo también estuve allí, pero ahora todo esto tendrá sentido. El secreto que necesitas para transformar tu vida está a tu alcance. Pero primero comprueba si ya estás suscrito al canal, porque los próximos vídeos serán una serie de contenidos que te dejarán en shock. Cuando pensamos en el comienzo de todo, nuestra mente muchas veces se transporta a ese momento mágico. Cuando el mundo fue creado, la tierra estaba vacía y sin forma, y la oscuridad cubrió las profundidades. Pero entonces Dios, con su poderosa voz, comenzó a moldear todo lo que vemos, y en un acto de profundo amor, creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Es como si, en ese momento, el corazón de Dios hubiera dado vida al ser humano y no escatimara detalles. Él moldeó a Adán del polvo de la tierra, de una manera única, especial, diferente de todas las demás criaturas. Y, al soplar el aliento de vida en sus fosas nasales, Adán se convirtió en un ser vivo con capacidad de pensar, sentir y relacionarse. Ahora, imagínate en ese escenario. Eres Adán, creado directamente de las manos de Dios, sin error alguno, sin nada que te limite. Eres perfecto, sin culpa, sin dolor, y estás ante un Dios que te ama profundamente. Eres la obra maestra de Dios. ¿Alguna vez has pensado en cómo debió haber sido eso? De repente te encuentras en un jardín donde todo es bueno, todo es hermoso y la paz es palpable. No hubo ningún ruido de conmoción, nada que perturbara la serenidad. Y allí Dios te da la misión de cuidar el jardín y los animales que Él creó. Adán fue llamado a una relación íntima con Dios, una relación donde su presencia era constante y la bondad de Dios se manifestaba en cada hoja, cada árbol y cada rayo de sol. Ahora date cuenta de esto. Tienes un papel importante. ¿Qué significa esto para ti? Tendrías la responsabilidad de cuidar un lugar tan maravilloso y perfecto. ¿Cuál sería tu primera reacción al ver todos los animales, las plantas y sentir la presencia directa de Dios en todo momento? Pero Dios, que siempre es cuidadoso, sabía que faltaba algo más. Incluso con toda la creación en orden, Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y así hizo caer un sueño profundo sobre Adán y abriendo su costado, le sacó una costilla, con la cual creó a Eva. Al despertar, Adán vio una mujer a la cual podía unirse de manera única. Eva fue creada a partir de una parte de Adán, y esto tiene un profundo simbolismo. Dios no hizo a Eva como algo separado o inferior, sino a partir de algo que era parte de él, haciéndola igualmente importante, igualmente valiosa. Eva, al igual que Adán, fue creada a imagen de Dios, con capacidad de relacionarse con Él, y fue llamada a ser compañera del hombre. Imagínate ahora a ti, Adán, despertando de ese sueño profundo y viendo a Eva por primera vez. El sentimiento que debió sentir al ver a una persona que, como él, tenía la capacidad de amar, de relacionarse con Dios y de cuidar la creación. Era como si Dios le hubiera dado a alguien que completaría su misión, alguien con quien podría compartir no solo tareas, sino también experiencias de vida. Fueron hechos el uno para el otro, con propósitos divinos, siendo el amor y el cuidado la base de todo.
Esta unión de Adán y Eva no fue solo física, sino espiritual. Fueron creados para estar en perfecta armonía con Dios y entre sí. Era una vida perfecta, sin rencores, sin peleas, sin miedos. Estaban inmersos en el amor de Dios y la creación perfecta. Y este amor fue recíproco. Adán y Eva fueron creados para vivir en una relación donde no había lugar para el egoísmo, donde la necesidad de uno ayudaba al otro a crecer. Esta unión fue completa, sin lagunas, sin defectos, sin separaciones. Ahora te pregunto, ¿alguna vez has pensado cómo sería vivir en un lugar donde la presencia de Dios estuviera tan cerca? ¿Dónde podrías caminar junto a Él y hablar como si estuvieras hablando con un amigo? Y más aún, ¿dónde tendrías a tu lado a alguien con quien compartir todo, sin miedo a ser juzgado? ¿Qué opinas de esta idea de una relación perfecta con Dios y los demás? Esto es realmente fascinante, ¿no? Sin embargo, aún con toda esta perfección, hubo un detalle que no podemos dejar de considerar. Adán y Eva vivieron en un lugar maravilloso, donde todas sus necesidades eran satisfechas, donde reinaban la belleza y la paz. Pero Dios, en su sabiduría, les dio un mandamiento específico: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Fue una prueba de confianza y libertad. Dios les dio todo, pero les dejó la opción de probar su amor y obediencia. Esta no era una prohibición para limitar su felicidad, sino para darles la libertad de elegir amar a Dios, de elegir confiar en su palabra. Este árbol no fue solo una simple prueba, sino también un recordatorio de que no importa cuán perfecta fuera la creación, todavía había algo que dependía de su elección. Eran libres de seguir el camino de Dios, de confiar en Él, o podían tomar decisiones por sí mismos, lejos de su voluntad. Y esto es algo que debería haceros reflexionar. ¿En qué medida nuestras elecciones de hoy reflejan esta libertad? ¿Hasta qué punto confiamos en la dirección de Dios para nuestras vidas? Adán y Eva se enfrentaron a esta elección. ¿Y cómo imaginas que se sentirían? Eran perfectamente felices en el Edén, con Dios y todo lo que los rodeaba. Pero la decisión de no comer de ese árbol, la elección de obedecer a Dios, fue, en cierto modo, la clave de su futuro. Tenían el poder de elegir, y esta elección sería fundamental no solo para ellos, sino para toda la humanidad que vendría después. Me gustaría saber qué piensas sobre esto. ¿Alguna vez te has sentido enfrentado a decisiones difíciles, en las que a pesar de todo lo bueno que te rodea, necesitabas decidir? ¿Qué crees que harías si estuvieras en la posición de Adán y Eva? Deja tu opinión en los comentarios y reflexionemos juntos sobre el significado de estas elecciones. Dios, al crear a Adán y Eva y colocarlos en el jardín del Edén, no los dejó a la deriva, sin un propósito ni dirección. Él, que está lleno de sabiduría y de amor, les dio una misión y también un mandamiento, algo fundamental para su relación con Él y con toda la creación. Este mandamiento era simple, pero extremadamente importante. No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este mandamiento, dado por Dios, fue la clave de la libertad y la confianza que Él quería establecer entre la humanidad y Él. Ahora, imagínate en ese escenario. Tú, recién creado, estás viviendo en un paraíso. Todo a tu alrededor es perfecto. Interminables árboles frutales, ríos que corren con serenidad, animales que viven en armonía y una conexión directa con Dios. Él os habla, camina con vosotros y todo está bien, sin preocupaciones, sin miedo. El Edén es el lugar donde se puede vivir plenamente, sin sufrimiento, sin dolor, y la relación con Dios es completamente abierta y pura. Dios, sin embargo, establece una única restricción. No comas del árbol del conocimiento del bien y del mal.
Esto puede parecer sencillo, ¿verdad? Después de todo, en vista de todo el jardín, con todos sus frutos y maravillas, ¿por qué ir a ese árbol que Dios dijo que no era para comer? Sin embargo, este árbol representaba algo mucho más profundo que una simple restricción física. Representaba una elección, una prueba de amor, confianza y obediencia a Dios. Piense en esto por un momento. Dios, al colocar este árbol en el jardín, no estaba impidiendo que Adán y Eva disfrutaran de todo lo que Él había creado para ellos. Él no estaba diciendo, no, no puedes tener eso, sino que les estaba dando libertad para elegir. Este mandamiento fue, de hecho, una oportunidad para que demostraran su confianza en Dios y su capacidad de obedecer al Creador. Dios no obligó a Adán y Eva a tomar esta decisión. Les dio la libertad de elegir. Eran libres de seguir su voluntad, pero al mismo tiempo, su obediencia a Él era un reflejo de su confianza y amor. Ahora, imagínate en los zapatos de Adán y Eva. Tienes toda la libertad para vivir como quieras, para disfrutar de todas las bendiciones que Dios te ha dado, pero todavía hay una cosa que no te importa. No debería hacer. La pregunta que surge es, ¿por qué Dios haría eso? ¿No habría sido más fácil dejar que Adán y Eva comieran lo que quisieran ya que el jardín era perfecto? Pero de hecho, esta única prohibición es la que hace que todo sea más real. Dios quería que Adán y Eva entendieran que la verdadera libertad reside en confiar en Él, seguir sus caminos y elegir obedecer, incluso cuando haya otras opciones disponibles. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Cuántas veces en nuestro camino nos encontramos frente a decisiones en las que la tentación parece ser grande y la decisión de seguir lo que sabemos que es correcto requiere esfuerzo de nuestra parte? Este mandamiento de Dios con respecto al árbol nos muestra que incluso cuando tenemos opciones ante nosotros, la verdadera libertad no está en la ausencia de opciones, sino en la sabiduría de elegir lo que es correcto, lo que agrada a nuestro Creador. ¿Qué opinas de esto? ¿Alguna vez te has encontrado en un momento en el que necesitabas tomar una decisión difícil? ¿Cómo reaccionaste? Piénselo. Lo que Adán y Eva no sabían, y lo que muchas veces nosotros tampoco sabemos, es que la decisión de no seguir el mandamiento de Dios no era solo una cuestión de comer o no comer una fruta. No, esta elección tuvo repercusiones mucho más profundas. Desobedecer este mandamiento significaba que, en cierto sentido, estaban eligiendo confiar en sí mismos más que en Dios. Este árbol representaba el conocimiento del bien y del mal, lo que significa que al comerlo, estaban asumiendo la responsabilidad de decidir lo que estaba bien o mal, sin guía directa de Dios. Estarían así tratando de llegar a ser como Dios. Y esta elección no se trataba simplemente de desobedecer, sino de querer ocupar el lugar de Dios en sus vidas. Ahora, detente un momento y piensa en esto. En nuestra vida diaria, a menudo también nos sentimos tentados a tomar el control, a decidir por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal, sin consultar a Dios ni su palabra. En lugar de seguir sus mandamientos, elegimos hacer las cosas a nuestra manera. Y esto, como sucedió con Adán y Eva, nos aleja de la verdadera libertad. Nos lleva por caminos de dolor y sufrimiento, que solo podrían evitarse con una simple elección de confianza. Aquí, en el Edén, todo estaba en perfecta armonía. La relación de Adán y Eva con Dios fue pura y sin barreras. No necesitaban ocultar nada a Dios, no había miedo, no había inseguridad. Eran totalmente gratuitos. Pero el mandamiento dado por Dios fue una invitación a esta confianza. Quería que Adán y Eva se abstuvieran de comer del árbol, porque Dios sabía que esa elección traería sufrimiento y separación.
No era una prohibición para castigarlos, sino una invitación a la protección, la bendición y la comunión con Él. Al reflexionar sobre el mandamiento de Dios, nos enfrentamos a la gran cuestión del libre albedrío. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Adán y Eva? Sé que sería una tentación, como lo es para todos nosotros, pero la verdadera elección es confiar en Dios, incluso cuando la tentación parece irresistible. ¿Y cómo se aplica esto a usted hoy? ¿Dónde estás siendo desafiado a confiar en Dios, incluso cuando las opciones a tu alrededor parecen más atractivas? Ahora quiero saber de usted. ¿Cómo se siente acerca de esta elección hecha por Adán y Eva? Si estuvieras allí, ¿cuál sería tu decisión? Deja tu opinión en los comentarios. Reflexionemos juntos sobre el impacto de las decisiones que tomamos en nuestras vidas y cómo pueden acercarnos a Dios o alejarnos de Él. ¿Qué opinas sobre la libertad de elegir? Ahora imagina el escenario. El jardín del Edén era perfecto, lleno de paz, armonía y sobre todo de la presencia de Dios. Adán y Eva estaban en un lugar donde todo era bueno, donde su relación con Dios era pura y sin barreras. Pero como sabemos, incluso en un lugar tan perfecto, el enemigo de Dios, la serpiente, encontró una oportunidad para sembrar dudas y tentaciones. En ese momento, Eve se enfrenta a una elección, y lo que sucede a continuación cambia el curso de la historia para siempre. Eva caminaba sola por el jardín, quizás cerca del árbol del conocimiento del bien y del mal, el único árbol que Dios le había ordenado no comer. ¿Qué crees que estaba sintiendo en ese momento? El Edén estaba lleno de toda la abundancia y belleza que uno pudiera imaginar. Pero de repente algo comienza a suceder. La serpiente, que la Biblia describe como el más astuto de todos los animales, aparece y comienza a hablarle a Eva. Su primera pregunta fue: ¿es cierto que Dios dijo que no se puede comer ningún fruto del huerto? Ahora piensa conmigo por un momento. La serpiente, con esta simple pregunta, no solo pregunta por un fruto, está cuestionando directamente lo que Dios había dicho. Ella está insinuando que la restricción de Dios es innecesaria, que tal vez Dios no les dio a Adán y Eva todo lo que necesitaban. Les está ocultando algo. Esta es la sugerencia silenciosa pero poderosa que comienza a tomar forma en la mente de Eva. Eva, sin darse cuenta de la profundidad de esta tentación, responde diciendo que pueden comer todos los frutos del jardín, excepto el que está en medio del jardín, porque si lo hicieran, morirían. Pero la serpiente no se detiene ahí. Ella continúa con su juego de palabras y dice: ciertamente no morirán. Dios sabe que el día que comas, se te abrirán los ojos y serás como Dios, conociendo el bien y el mal. Aquí la serpiente va directo al grano y toca la cuestión más profunda, la idea de ser como Dios. A Eva esto debió parecerle tentador. ¿Has pensado? Ya tenía todo lo que necesitaba, pero con esta nueva promesa vería las cosas de otra manera. Tendría más conocimiento, más poder, más control. Eva miró el árbol, y lo que parecía una simple fruta se convirtió en algo más. De repente, el simple hecho de comer esa fruta dejó de ser solo desobediencia a un mandamiento y se convirtió en una oportunidad para alcanzar un estatus superior. Eva estuvo tentada a creer que podía ser como Dios, que podía tomar decisiones por sí misma, sin necesidad de depender de nadie, ni siquiera de Dios. Ahora, imagínate en la posición de Eva. Ella estaba en el jardín, con toda la abundancia a su alrededor. Todo lo que necesitaba estaba allí, pero la serpiente le ofrece algo más, lo que parece ser una promesa de mayor sabiduría, de mayor control. Esta es una tentación con la que todos podemos identificarnos. ¿Cuántas veces en nuestra vida sentimos que lo que tenemos no es suficiente? Que tal vez
¿Dios nos está privando de algo o que no nos ha dado todo lo que merecemos? ¿Has pensado alguna vez en lo fácil que es en este momento sentirse atraído por la idea de que lo que Dios nos ofrece no es suficiente y que necesitamos más para ser completos? Entonces Eva comenzó a mirar el árbol más de cerca. La Biblia nos dice que ella vio que el fruto era bueno para comer, agradable a la vista y deseable para hacernos sabios. Ahora, este deseo de ser más, de tener más, de saber más, empezó a apoderarse de ella. No solo vio que la fruta tenía buen aspecto, sino que ahora representaba algo que deseaba profundamente: sabiduría. Eva pensó que al comer ese fruto tendría la sabiduría que Dios tenía. Podría entender las cosas de la misma manera que Él tomó la decisión que cambiaría todo. Extendió la mano, tomó la fruta y se la comió. ¿Pero qué pasa con Adán? Eva no estaba sola en el jardín y Adán ciertamente estaba cerca. Cuando Eva comió la fruta no lo hizo sola. Ella se lo ofreció a Adán y él también se lo comió. En ese momento algo sucedió. La Biblia dice que se les abrieron los ojos y por primera vez se dieron cuenta de que estaban desnudos. La inocencia ha sido rota. Lo que parecía un acto simple, algo aparentemente inofensivo, tuvo efectos mucho mayores de los que cualquiera pudiera imaginar. No solo desobedecieron a Dios, sino que también comenzaron a experimentar lo que la serpiente había prometido: el conocimiento del bien y del mal. Sintieron vergüenza por primera vez. El miedo y la vergüenza que surgieron después de comer el fruto los separaron de Dios. Esa íntima y perfecta comunión que tenían con Él quedó interrumpida. Comenzaron a esconderse, tratando de tapar su desnudez, tratando de resolver lo que ahora parecía un error irreparable. Ahora detente y piensa. Eva fue tentada porque pensó que faltaba algo. Ella creía que desobedeciendo a Dios podría lograr algo mejor, algo que Dios no le había dado. ¿Y con qué frecuencia esto también sucede en nuestras vidas? A veces nos sentimos insatisfechos con lo que tenemos y pensamos que si tomáramos el control, si hiciéramos las cosas por nuestra cuenta, podríamos lograr lo que realmente necesitamos. Pero lo que aprendemos de la elección de Eva es que a menudo lo que parece una oportunidad para crecer, para ser más, puede llevarnos por un camino de dolor y arrepentimiento. Me gustaría saber de usted ahora. ¿Alguna vez te has sentido tentado a tomar una decisión basada en la idea de que si hago esto, tendré algo mejor? ¿Qué opinas de las decisiones que tomamos, especialmente cuando sentimos que Dios no nos ha dado todo lo que necesitamos? ¿Cómo podemos entonces aprender del error de Eva y vivir más sabiamente, confiando en Dios? Deje sus comentarios a continuación y comparta con nosotros lo que piensa sobre la tentación y las opciones en nuestra vida diaria. Reflexionemos juntos sobre lo que realmente significa confiar en Dios y seguir sus caminos. Imagínese en el jardín del Edén, rodeado de una belleza indescriptible. El aroma de las flores, el canto de los pájaros y la vista de árboles frutales de todo tipo. Estás en un lugar donde no hay preocupaciones, donde reina la paz y donde cada paso que das es un reflejo de la perfección de la creación de Dios. Pero de repente algo cambia, algo empieza a plantarse en tu mente, algo que viene de fuera, pero que de alguna manera empieza a hacerte cuestionar la realidad que te rodea. Un nuevo personaje aparece en escena. Estás observando una serpiente que no parece un animal cualquiera. Eva vivía su vida en paz, con Adán, en comunión con Dios, en un ambiente perfecto. Ella no conocía la mentira, el dolor, el engaño. Pero en ese momento sucedió algo extraño. Una voz comenzó a surgir desde donde no la esperaba. La serpiente
Una criatura astuta y sutil se acercó a Eva e inició una conversación que lo cambiaría todo. ¿Es así como Dios lo dijo?, preguntó la serpiente. Su tono interrogativo y burlón inmediatamente hizo que Eva se detuviera. Había escuchado claramente de Dios acerca de lo que podía y no podía hacer en el jardín. La prohibición era clara. No comeréis del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero ahora, al escuchar esa pregunta, algo en el corazón de Eva comenzó a agitarse. La serpiente no solo estaba cuestionando el orden de Dios, sino que estaba haciendo que Eva dudara de la bondad de Dios. Sabes, a menudo, cuando nos enfrentamos a tentaciones o desafíos en nuestras propias vidas, lo primero que sucede es que nos hacen cuestionar. ¿Alguna vez ha tenido un momento en el que las palabras de alguien o una situación le hicieron dudar de lo que sabía que era correcto? Eva estaba pasando por esto en ese momento. Sabía lo que Dios había dicho, pero de alguna manera la serpiente estaba minando su confianza en la palabra de Dios, haciéndola pensar que tal vez Dios no le había dado todo lo que merecía. La serpiente continuó diciendo algo que a Eva le pareció una revelación. Dios sabe que el día que comas de este fruto, se te abrirán los ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora Eva escuchó algo que despertó su curiosidad. ¿Ser como Dios? ¿Conocer el bien y el mal? ¿Qué significaría eso? Miró el fruto y, por primera vez, la prohibición de Dios le pareció no solo innecesaria, sino también injusta. ¿Por qué Dios no quería que ella fuera como Él? ¿En qué Dios había puesto ese límite a su vida? Eva miró la fruta de otra manera, y mientras la miraba, comenzó a ver algo que nunca antes había visto. Lo vio como algo bueno para comer, deseable para dar comprensión, y tal vez como algo que debería desear. La tentación de Eva no fue solo el deseo de comer el fruto, sino el deseo de convertirse en algo más. La serpiente la había seducido, con una promesa: podría ser como Dios. Esto fue algo que tocó el corazón humano en un nivel profundo. El deseo de poder, el deseo de saber, el deseo de ser más de lo que somos. No se trataba solo del fruto, sino de la idea de ser igual a Dios, de tener control, de no necesitar ya depender de nadie, ni siquiera de Dios. ¿Cuántas veces en nuestras vidas hemos buscado algo que creemos que nos hará completos solo para descubrir que lo que buscábamos no era lo que realmente necesitábamos? Eva no solo escuchó la tentación, sino que la absorbió. El deseo de ser más de lo que ya era, de tener el conocimiento que Dios poseía, era poderoso. La serpiente no solo engañó a Eva, sino que también le hizo creer que el mandato de Dios, en realidad, estaba limitando su potencial. La tentación se convirtió entonces en una lucha interna. Eva ya no pensaba en lo que Dios había dicho, sino en lo que ella quería ser. Quería saber, quería comprender el bien y el mal. Y en ese momento tomó la decisión que cambiaría todo. Ahora, imagínate en la posición de Eva, con la serpiente hablando directamente a tu corazón. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que algo que parecía tan deseable, pero también prohibido, empezó a parecerte más atractivo que cualquier otra cosa? ¿Alguna vez has tenido que luchar contra un deseo que parecía tener el poder de definir quién serías? Eva estaba enfrentando esta lucha. Sabía lo que Dios había dicho, pero la tentación de ser como Él, de lograr algo más, de romper los límites establecidos por Dios, se volvió irresistible. Luego, Eva extendió la mano y tomó la fruta. Ella lo miró, dudó un momento, pero la invadió el deseo de saber, de comprender, de ser como Dios. Mordió la fruta y, en el momento en que sus dientes tocaron la pulpa, algo cambió. Ella no solo obedeció la tentación,
sino que también inició una nueva realidad para toda la humanidad. Experimentó el conocimiento que Dios había prohibido y con ello entró en el territorio del mal, algo que nunca había imaginado que existiría. Al comer el fruto, Eva no solo cometió un acto de desobediencia, sino que se alejó de la plena confianza en Dios. Ella se encargó de saber lo que Dios sabía, sin darse cuenta de que este conocimiento tenía un alto precio. El pecado, que hasta entonces no existía, entró en el mundo. Eva se convirtió en la primera en experimentar el peso de lo que significa romper con la voluntad de Dios. Pero su decisión no solo la afectaría a ella. En un acto sencillo pero profundo, Eva no solo se separó de Dios, sino que también condujo a toda la humanidad a la misma separación. El pecado, que en ese momento parecía tan pequeño e insignificante, tenía el poder de destruir la perfecta armonía del Edén. Y aquí quizás te preguntes, ¿pero por qué Eva hizo esto? Quizás, como a usted, ella se dejó seducir por la promesa de algo mejor, algo más. No solo comía la fruta, sino que buscaba una vida diferente, una vida que creía más completa. La tentación de Eva, entonces, fue mucho más que solo el fruto. Fue la elección de intentar lograr algo que sentía que le faltaba. Cuando Eva le dio el fruto a Adán, ya no estaba sola en su elección. El pecado estaba ahora ante ambos. Y con ello, lo que parecía ser la búsqueda de más libertad y conocimiento, se convirtió en una carga que, hasta entonces, ninguno de nosotros podía entender. El jardín, que antes parecía perfecto y seguro, ahora parecía soportar un peso invisible. La suave brisa que antes había acariciado su piel, ahora parecía fría y cargada de una tensión que Eva no podía entender. Acababa de tomar el fruto del árbol prohibido y sintió algo nuevo, algo que nunca antes había experimentado, la conciencia de lo que había hecho. Un escalofrío en el estómago, un peso en el corazón. Mientras Eva miraba la fruta, se dio cuenta de que tenía algo más que el sabor que esperaba. Ella sintió que al comer esa fruta había cambiado de alguna manera. No en su apariencia, no en su fuerza física, pero algo en su alma se sentía diferente, roto. Algo se había perdido. Ahora, imagínate estando junto a ella en ese momento. Tú viendo todo lo que estaba pasando, tendrías el valor de hacer lo que hizo Eva. Sentiría el mismo impulso de querer saber más, de alejarse de lo que Dios había dicho. Eva ya no estaba en el lugar de la pura confianza en Dios. Sentía un vacío creciente en su interior, un vacío que parecía pedir más a gritos. Y la fruta, ese simple trozo de comida, parecía la solución. En cierto modo, estaba tratando de llenar algo que parecía faltar. Pero ¿qué era lo que realmente faltaba? ¿Qué estaba tratando de lograr? Esa decisión estuvo a punto de hacer que todo a su alrededor cambiara. Pero en su mente era solo una pequeña elección, un pequeño paso. Eva, al morder la fruta, supo que algo estaba cambiando, pero quizás no podía entender el tamaño de la decisión que había tomado. ¿Alguna vez has tomado una decisión impulsiva, pensando que no sería gran cosa, pero luego te diste cuenta de que esa pequeña acción cambió por completo el curso de tu vida? La decisión de Eva no pareció grandiosa al principio, pero con Tint, ese pequeño bocado estaba rompiendo su plena confianza en Dios. Decía, sin palabras, que confiaba más en su propia visión del mundo que en el orden divino. Y al hacerlo, no solo se alejó de Dios, sino que invitó a una nueva realidad a su vida. El pecado ahora estaba presente. Eva, aún sin darse cuenta de las consecuencias de su acción, ofreció el fruto a Adán. Y aquí es donde sucede algo fundamental. Adán, al recibir el fruto de Eva, también hizo la misma elección.
No lo obligaron a comer, pero por amor a Eva, por compañerismo y quizás incluso por duda de que lo que ella decía era cierto, también tomó el fruto y se lo comió. Esta acción de Adán es crucial. Sabía de la prohibición, conocía las palabras de Dios, pero en lugar de resistir la tentación, eligió seguir el camino de Eva. Al hacerlo, no solo se unió a ella en el pecado, sino que también fue cómplice de una decisión que cambiaría la historia de la humanidad. La elección de Adán y Eva, ese acto de desobediencia, fue más que simplemente un bocado del fruto. Estaban tomando la decisión de alejarse de su relación perfecta con Dios. Al comer el fruto, los dos no solo desobedecieron el orden divino, sino que hicieron algo aún más profundo. Intentaron establecer su propio conocimiento del bien y del mal, poniéndose en el lugar de Dios. Lo que parecía ser un simple deseo de alcanzar más sabiduría era en realidad un intento de tomar control de sus propias vidas sin considerar las consecuencias. Y así, la verdadera tragedia de la caída comienza a revelarse. Ahora pensemos en la gravedad de lo que pasó. ¿Cómo te sentirías si hicieras algo que al principio parecía inofensivo, pero que con el tiempo te das cuenta de que ha alterado el curso de todo lo que te rodea? Podrías darte cuenta de la magnitud de una simple elección. Adán y Eva estaban a punto de aprender de la manera más dolorosa que la desobediencia a Dios no se trata solo de consecuencias inmediatas, sino de romper un vínculo eterno con Él. Fueron separados de Dios de una manera que ni siquiera podían entender completamente en ese momento. El pecado que había entrado en el mundo por una simple elección estaba ahora en cada fibra de su ser, y esto los separaba de Dios. Al morder el fruto, se les abrieron los ojos, como había dicho la serpiente. Pero contrariamente a lo que esperaban, este conocimiento trajo consigo algo inesperado: la vergüenza. Cuando se dieron cuenta de que estaban desnudos, lo que antes no era una preocupación, ahora se convirtió en una carga. No solo eran conscientes del bien y del mal, sino que ahora sabían lo que eran la vergüenza, el miedo y la culpa. Algo esencial se había perdido en ese momento, y era algo que nunca se recuperaría. Ahora, imagínate en ese jardín, al lado de Adán y Eva, que se encuentran en un estado de desesperación y vergüenza, algo que nunca antes habían experimentado. ¿Cómo te sentirías? Te darías cuenta de que la simple confianza que tenían en Dios había sido reemplazada por un sentimiento de alienación y separación. El fruto que pensaban que los acercaría a Dios, en realidad los alejó de Él. Ya no adquirieron conocimiento de Dios, pero perdieron la intimidad con Él. Lo que ocurrió después fue un intento desesperado de ocultar la vergüenza. Intentaron cubrirse con hojas de higuera, tratando en vano de ocultar la evidencia de su error. Pero no importa cuánto intentaron esconderse, algo en sus corazones sabía que no podían escapar de la realidad de lo que habían hecho. El pecado los había marcado profundamente y sabían que ya no podían volver atrás. ¿Alguna vez has tratado de ocultar algo a Dios o a otras personas? ¿Alguna vez has tratado de encubrir tus fracasos y errores, esperando que todo sea olvidado? Adán y Eva, al tratar de ocultar su vergüenza, mostraron un reflejo del corazón humano. La tendencia a ocultar lo que está mal, a tratar de enmascarar el pecado, es algo que todos conocemos. Pero en el fondo sabíamos que esta carga no podía llevarse sola. La vergüenza de Adán y Eva fue un reflejo de lo que causa el pecado: separación, vergüenza y, en última instancia, muerte. Y aunque intentaron ocultar la verdad, Dios sabía exactamente lo que había sucedido. Ahora, ¿qué crees que sintió Dios cuando vio a su pueblo, su creación, caer en pecado? ¿Qué crees que pensó cuando vio a sus hijos tratando de huir de Él?
Deja tu opinión en los comentarios, porque ahora vamos a entrar en la parte de la historia donde Dios, con todo su amor y justicia, necesitaría actuar para restaurar lo que se había perdido. Imagínese por un momento el silencio que siguió después de que Adán y Eva comieron el fruto prohibido. El jardín, que alguna vez estuvo lleno de alegría y paz, ahora parecía estar inmerso en una quietud plagada de culpa. El viento ya no soplaba suavemente entre los árboles. El canto de los pájaros, antes tan armonioso, había cesado. Un peso invisible flotaba en el aire. Y como sabes, nada puede permanecer en secreto para Dios. Sabía lo que había pasado, sabía dónde estaban. Dios no se sorprendió por su caída, pero sin embargo sabía que había llegado el momento de confrontarlos, no de destruirlos, sino de llamar la atención sobre la gravedad de lo que habían hecho. Ahora, imagínate en su posición. El sonido de los pasos de Dios en el jardín rompiendo el silencio. El Dios que hasta ese momento había caminado junto a Adán y Eva en perfecta amistad, ahora viene con un propósito diferente. Ellos, que ya habían experimentado la comunión con Dios, ahora estaban solos, lejos de Él, tratando de esconderse, tratando de tapar la vergüenza que ahora los marcaba. ¿Cómo sería tu corazón al escuchar esos pasos? ¿Tendrías el coraje de mirarlo, sabiendo lo que habías hecho, o intentarías huir nuevamente como lo intentaron Adán y Eva? Adán, ¿dónde estás? Dios llama. La cuestión no es saber dónde estaba Adán, sino hacerle reflexionar sobre su propia condición. Dios, en su infinita sabiduría y amor, sabía que Adán y Eva necesitaban darse cuenta de la gravedad de lo que habían hecho. Habían elegido escuchar a la serpiente y seguir sus propios deseos, en lugar de confiar plenamente en la voluntad de Dios. Habían roto la relación, pero ahora necesitaban comprender las consecuencias de su elección. Dios le pregunta a Adán ¿dónde estaba? Y Adán responde diciendo que tenía miedo porque estaba desnudo. Sabía que estaba avergonzado, sabía que algo había cambiado en lo más profundo de su ser. Pero en lugar de confesar directamente su error, Adán intenta esconderse detrás de sus propias palabras. Intenta desviar la atención, pero Dios, en su justicia, no permitirá que se oculte la verdad. Él sabe exactamente lo que pasó y comienza la revelación. Le pide a Adán que le explique lo sucedido, y Adán, de mala gana, confiesa que fue Eva quien le ofreció el fruto. El intento de Adán de echarle la culpa a Eva es claro, pero Dios no se dejó engañar. Eva, a su vez, se enfrenta, y como Adán, también intenta disculparse, diciendo que fue la serpiente la que la engañó. No sé, trata solo de esconderse físicamente, sino de intentar esconderse del propio pecado, intentando dar explicaciones que, de alguna manera, mitiguen lo que habían hecho. No era solo el fruto lo que los había corrompido, sino la forma en que intentaron justificar su desobediencia. Cuando te confrontan por tus acciones, ¿alguna vez has tratado de justificar tus elecciones sin querer aceptar toda la responsabilidad por ellas? Esta es una reacción humana común, un impulso de protegerse, de no afrontar todas las consecuencias de nuestros errores. Pero Dios, en su infinita sabiduría, no deja pasar ninguna de las excusas de Adán y Eva sin la debida atención. Él ya sabía lo que había sucedido, pero necesitaba que comprendieran la gravedad de la desobediencia. Y así comienza a pronunciar su juicio, que se convertiría en el destino de todos ellos, pero al mismo tiempo ofrece una promesa que cambiaría para siempre la historia de la humanidad. Dios primero se dirige a la serpiente. Declara que, a causa de su astucia, será maldita entre todos los animales, arrastrándose sobre su vientre y comiendo polvo todos los días de su vida. Pero más allá de eso, hay una profecía incorporada en las palabras de Dios.
dice que la serpiente será aplastada por la descendencia de Eva, un enemigo que vendría un día para derrotarla definitivamente. Este es el primer rayo de esperanza en la historia de la caída. El mal que había causado la serpiente no sería eterno, pues un día vendría alguien a derrotarlo de una vez por todas. Una promesa que, aunque no se entendió del todo en su momento, traería consuelo durante los siglos venideros. Luego, Dios se vuelve hacia Eva y le declara las consecuencias de su desobediencia. Comenzaría a afrontar un dolor mucho mayor durante la maternidad y su relación con Adán cambiaría. Él se convertiría en el líder de la pareja y ella, a su vez, tendría una lucha continua en relación con él. Un cambio en el equilibrio perfecto que existía anteriormente. Eva, que había buscado autonomía desobedeciendo, vería ahora la complejidad de su relación con Adán, marcada por el deseo, la lucha por el liderazgo y la sumisión. El pecado no solo afectó su relación con Dios, sino que también afectó cómo se relacionaría con Adán y el mundo que la rodeaba. Finalmente, Dios se dirige a Adán y le revela las consecuencias de su propia elección. El suelo, que antes estaba disponible para cultivar y cuidar, ahora sería más difícil de trabajar. Lo que alguna vez fue simple ahora será arduo, y la tierra, que alguna vez fue fértil, se volverá resiliente. Ahora se enfrentaría al trabajo duro y a la inevitabilidad de la muerte. La muerte no era un concepto que Adán y Eva conocieran antes de ese momento, pero ahora con el pecado, la muerte había entrado en el mundo y Adán enfrentaría el dolor del esfuerzo continuo y la pérdida de su propia vida. Ahora, tómate un momento y piensa en cómo Dios, al pronunciar las consecuencias del pecado, no lo hizo para destruir, sino para enseñar. No solo los dejó con sus fracasos, sino que estableció las consecuencias para que ellos y todos nosotros, después de ellos, entendiéramos la gravedad del pecado y la desobediencia. No fue un castigo cruel, sino un reconocimiento de que las acciones tienen repercusiones. Dios estaba, en cierto modo, corrigiendo para sanar. ¿Puedes notar esto? El juicio de Dios fue un acto de amor, aunque severo, porque tenía como objetivo lograr un retorno a su camino. Sin embargo, Dios no termina su palabra con una sentencia de muerte y desesperación. En medio de toda la gravedad de la situación, Él ofrece una promesa de salvación. La descendencia de Eva aplastaría la cabeza de la serpiente, dándonos esperanza para el futuro. Lo que parecía el fin de la perfección, en realidad, apenas comenzaba una nueva fase en la historia de la humanidad. ¿Qué opinas de esta promesa de Dios? ¿Has reflexionado alguna vez sobre cómo, incluso en las consecuencias, siempre hay una luz de esperanza? Deja tu opinión en los comentarios, porque la historia de Adán y Eva no terminó aquí. La promesa hecha allí, en aquel jardín, comenzaría a cumplirse en muchos años, hasta que un día la serpiente sería derrotada de una vez por todas. Ahora imagina el escenario. Adán y Eva, después de todo lo sucedido, sentados en el suelo, mirando el jardín que alguna vez fue su hogar perfecto, ahora un lugar donde su presencia era imposible. El juicio de Dios no fue solo una condena. Fue una revelación de las inevitables consecuencias de sus elecciones. Habían roto la confianza que Dios había puesto en ellos. La decisión que tomaron no era algo que pudiera deshacerse. La perfección del Edén, el lugar donde la relación entre el hombre y Dios era pura y sin barreras, quedó irreparablemente destruida. Y la expulsión del jardín no fue solo un cambio físico, sino una separación espiritual. ¿Puedes sentir el peso de lo que estaban pasando Adán y Eva en ese momento? Ahora estaban fuera del jardín y las puertas del Edén estaban cerradas para siempre.
no solo sus vidas serían diferentes, sino que toda la creación, ahora corrompida por el pecado, nunca volvería a ser la misma. La separación de Dios fue más que una consecuencia, fue la pérdida de un hogar eterno, de una comunión directa y sin obstáculos. Fueron separados no solo del paraíso terrenal, sino también de Dios mismo, y mirando lo que dejaron atrás, era imposible no sentir arrepentimiento. Dios les había dado todo a Adán y Eva. La tierra era suya para que la cultivaran y la cuidaran. El Edén era un lugar de paz y armonía. Tenían todo lo que necesitaban para vivir y regocijarse con Dios. Pero, por decisión propia, lo abandonaron todo. Ahora el Edén ya no era un lugar de placer, sino de memoria. Ya no podían caminar libremente por sus tierras, tocar los árboles, respirar el aire fresco o sentarse junto al río que corría con aguas claras. Cada paso que daban ahora estaba marcado por el sudor y la lucha. Dios, al pronunciar la sentencia, declaró que Adán y Eva serían expulsados del Edén. Ya no sería posible vivir en esa tierra que representaba la presencia divina. Pero la expulsión no fue solo un acto punitivo, sino también una misericordia. Dios en su justicia no podía permitir que el pecado permaneciera ante él. Pero al mismo tiempo, Dios no quería que Adán y Eva vivieran eternamente en estado de pecado. Si permanecieran en el jardín y comieran del árbol de la vida, vivirían para siempre en un estado de eterna separación de Dios. El pecado los había hecho inmortales en el dolor, en la separación, en la pérdida. La misericordia de Dios estuvo en expulsarlos para que no vivieran en estado de condenación eterna. Ahora bien, si estuvieras allí, observando lo que pasó, sentirías el dolor de Adán y Eva. Verías sus ojos, con lágrimas cayendo, mientras cruzaban la puerta que se cerraba detrás de ellos. Sentirías el peso de la pérdida. El que una vez caminó junto a ellos, ahora se dio la vuelta y se vieron obligados a enfrentar solos las consecuencias de sus acciones. La expulsión del Edén fue un momento decisivo, pero también crucial. Aunque fue doloroso, fue una acción del amor de Dios, una acción que tenía como objetivo preservar el futuro de la humanidad. Sin esta separación, el pecado habría permanecido eternamente entre el hombre y Dios. Dios, en su infinita sabiduría y amor, también estableció guardianes para que Adán y Eva nunca pudieran regresar al Edén. Colocó querubines con espadas de fuego a las entradas del jardín para impedirles regresar y comer del árbol de la vida. Esto era necesario porque si el pecado no se abordaba adecuadamente, se extendería más y afectaría no solo las vidas de Adán y Eva, sino también las de toda la creación. No solo sus cuerpos, sino también sus almas estaban ahora sujetos a la muerte. Ellos, que alguna vez fueron inmortales, ahora enfrentaban la muerte física, una realidad que nunca habrían conocido si no hubieran elegido el pecado. Ahora piensa por un momento. ¿Puedes visualizar el jardín detrás de ti, ahora en la distancia? ¿Puedes ver la diferencia entre el antes y el después? Antes todo era perfecto, todo en armonía. El después es un mundo roto, lleno de dolor, lucha y pérdida. Y al mirar lo que se había perdido, comenzarías a darte cuenta de que no era solo un lugar que había sido cerrado, sino una relación íntima con Dios que había sido cortada. La tristeza era profunda, más que cualquier dolor físico. La separación no fue solo geográfica, fue espiritual. La conexión que Adán y Eva tenían con el Creador quedó, en cierto modo, irreparablemente rota. Habían perdido más que la tierra del Edén. Habían perdido su propia naturaleza perfecta. Es difícil imaginar el dolor de una pérdida tan grande, pero quizás usted lo haya sentido en su propia vida alguna vez. Tal vez perdiste algo que parecía esencial, algo que nunca pensaste que te podrían quitar. La sensación de estar desconectado, perdido,
es algo que todos, en algún momento, enfrentamos. E incluso años después, podemos mirar lo que perdimos y sentir el dolor de esa separación. Esto es lo que enfrentaban Adán y Eva, una pérdida irreparable. Pero no creas que esa es la única parte de la historia. No penséis que la historia termina con la expulsión del Edén, porque incluso en medio de este dolor, incluso en la separación, hay una promesa que aún no ha sido revelada plenamente. ¿Alguna vez has pensado en lo que vendría después de esta expulsión? ¿Qué pasaría después de esta pérdida? ¿Tenía Dios un plan para restaurar lo que estaba roto? Piénsalo y deja tus comentarios abajo. Recién estamos comenzando a comprender lo que Dios estaba preparando para la humanidad, una historia de redención que abarcaría toda la historia humana. Ahora, con Adán y Eva fuera del Edén, ¿qué pasaría? La respuesta a la separación, el dolor y la pérdida estaba más cerca de lo que imaginaban. Después de la expulsión de Adán y Eva del Edén, el mundo nunca volvería a ser el mismo. La creación, que alguna vez fue perfecta, ahora estaba marcada por el pecado, y la relación entre el hombre y Dios se había visto gravemente perturbada. Sin embargo, incluso en medio de tanto dolor y pérdida, Dios, en su inconmensurable misericordia y amor, no abandonó a la humanidad. No cerró las puertas del Edén sin dejar una chispa de esperanza. Esa promesa hecha a la serpiente, que la descendencia de Eva aplastaría la cabeza de la serpiente, apenas comenzaba a tomar forma, e incluso Adán y Eva, lejos del jardín, ahora eran parte de algo mucho más grande de lo que podían imaginar. Imagínese lo que sintieron Adán y Eva mientras se alejaban del jardín. Volvieron a mirar hacia ese lugar al que ya no podían llegar. Se encontraron solos, sin el consuelo de la presencia inmediata de Dios, y ahora se encontraron frente al mundo de una manera que nunca habían conocido. El sufrimiento físico y espiritual, el dolor de perder el paraíso y el peso de tus elecciones, todo esto estaba presente en ese momento. Pero dentro de ellos, algo más también comenzaba a surgir. La esperanza de que la relación rota pudiera, algún día, restablecerse. Esta esperanza no fue una invención suya, sino una promesa hecha por Dios, que ciertamente resonó en sus corazones, aunque aún no comprendían plenamente el alcance de lo prometido. Dios, después de pronunciar juicio sobre el hombre, la mujer y la serpiente, hizo algo sorprendente. Él, con su infinita gracia, hizo vestidos para Adán y Eva, cubriendo su desnudez y vergüenza. Este no fue solo un gesto de compasión, sino también un signo de su misericordia. Dios sabía que la vergüenza ahora era parte de sus vidas, una consecuencia directa del pecado, pero Él dispuso que incluso en su estado caído, Adán y Eva aún pudieran ser cuidados por Él. Dios todavía se preocupaba por ellos. No los había abandonado por completo, a pesar de sus defectos. Quería que supieran que, aunque las cosas habían cambiado drásticamente, Él todavía estaba con ellos. Es curioso pensar en esto. ¿Cómo te sentirías si estuvieras en ese momento recibiendo un regalo de Dios en medio de tu dolor y arrepentimiento? Adán y Eva estaban en un estado de profunda pérdida, pero aún así Dios les mostró un gesto de cuidado. Y esto es algo importante sobre lo que debemos reflexionar, ¿no? Cuando estamos en nuestros momentos más oscuros, cuando lidiamos con las consecuencias de nuestras propias decisiones, Dios, en su gracia, todavía nos ofrece su mano y su amor, incluso cuando no lo merecemos. Quizás ya hayas experimentado esto en tu propia vida. ¿Alguna vez te has sentido perdido, lejos de Dios, pero de alguna manera sentiste su presencia nuevamente, ofreciéndote consuelo y guía? Sin embargo, el gesto de Dios no fue solo hacerse cargo de la vergüenza inmediata de Adán y Eva.
A lo largo de la historia humana, Dios no dejó de lado su plan de redención que fue trazado desde el momento de la caída. Dios, en su sabiduría, sabía que Adán y Eva no podrían restaurar por sí solos lo que habían perdido. Y así, Él ya había comenzado a trabajar en un plan divino que se desarrollaría a lo largo de las generaciones. Ahora, imagínense cómo comenzó a hacerse realidad la promesa de la descendencia de Eva que aplastaría la cabeza de la serpiente. Aunque Adán y Eva fueron sacados del Edén, esta promesa no fue olvidada. La historia humana apenas comenzaba, pero el plan de salvación de Dios ya estaba en marcha. El pecado de Adán y Eva no fue el final de la historia, sino el comienzo de algo nuevo. En lugar de abandonarlos, Dios inició un camino de restauración que conduciría a la venida de alguien muy especial, un Salvador, que cumpliría la promesa dada allí mismo en el Edén. Ahora, haz una pausa por un momento y piensa, ¿cómo te sentirías si estuvieras en Adán y Eva sabiendo que, a pesar de todo lo sucedido, Dios había prometido una solución? De alguna manera, incluso en medio de todo el sufrimiento, todavía había una luz de esperanza. Esto no significa que el dolor fue menor, pero sí significa que incluso en nuestra caída, la misericordia de Dios nunca falla. Él sabía que la humanidad necesitaba un Salvador y estaba preparando el camino para que, efectivamente, un día el Salvador viniera y derrotara definitivamente a la serpiente. Adán y Eva no vivirían para ver la plena realización de esta promesa, pero su historia quedaría registrada en las páginas de la Biblia como el hito del comienzo del plan de salvación de Dios. Serían los primeros en pagar el precio del pecado, pero no serían los últimos. Sus descendientes y todas las generaciones posteriores tendrían la oportunidad de mirar hacia atrás y comprender lo que sucedió allí en el Edén, para poder mirar hacia adelante con la esperanza de que la restauración aún sería posible. La pregunta es, ¿qué haces hoy con esa promesa? Ahora, como nunca antes, usted y yo estamos en un punto de la historia en el que podemos mirar esta promesa de redención y comprender que, a pesar de nuestros propios errores y fracasos, todavía hay esperanza. Dios, en su misericordia, hizo algo tan grande, tan maravilloso, que nos permite ser restaurados. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre esto? Tal vez estés luchando en este momento. Tal vez tu vida parezca alejada de Dios, pero así como Dios ofreció a Adán y Eva la oportunidad de resucitar, nos ofrece a cada uno de nosotros la oportunidad de regresar a su presencia. Ahora quiero saber qué piensas sobre esto. ¿Alguna vez has sentido que estabas lejos de Dios, pero de alguna manera encontraste una esperanza renovada? ¿Qué significa para usted esta promesa de redención? Deja tus pensamientos en los comentarios. Reflexionemos juntos sobre cómo Dios, a pesar de nuestros fracasos, nunca abandona a sus hijos y con cada nuevo día nos ofrece una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Vimos el secreto de Adán y Eva y la promesa de redención después de la caída en el Edén. Aunque fueron expulsados, Dios mostró misericordia y comenzó su plan de restauración. Me gusta, suscríbete y comparte tu opinión en los comentarios.